Entonces, amados hermanos, bienvenidos una vez más a este tiempo especial. Ayer hemos empezado y el día de hoy esperamos completar. No sabemos cuánto nos va a tomar de repente saber o satisfacer todas las demandas, dudas, necesidades en cuanto a este tema importante sobre el arrebatamiento, una doctrina cristiana fundamental. La Biblia, hermanos, apunta a un establecimiento de un reino físico literal, ¿sí? Y que ha habido como una pausa, ha habido una prórroga de tiempo. Eso es innegable, ya está comprobado. Ahora, el detalle nada más nos queda por ajustar, como les dije el día de ayer, es algunos pasajes que parecen sugerir que la iglesia no va a pasar el arrebatamiento, o sea, que la iglesia no va a ser arrebatada. Incluso algunos piensan que la iglesia tiene que forzosamente pasar por la tribulación o la gran tribulación. Nada más nos faltaría ajustar esos detalles, ¿no? Sustentar bíblicamente que el arrebatamiento será antes de la tribulación. Muy bien, entonces hermanos, vamos a empezar Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿sí? Ahí en nuestras Biblias. Vamos a ver acá. La promesa de la justificación, la promesa de la salvación, no solo implica salvación del alma, salvación de la condenación eterna, el regalo de la vida eterna, sino también implica ser librado precisamente de la ira venidera, que es la tribulación. Entonces, para todos aquellos que reciben al Mesías en el tiempo de la gracia, en este tiempo de la gracia que ayer hablamos bastante y lo hemos comprobado bíblicamente, todos aquellos que formen parte de Cristo en ese tiempo de gracia, Dios les promete que no pasarán la ira y lo promete textualmente en epístolas doctrinales. Así que la evidencia no solamente, hermanos, es certera, sino que es contundente en cuanto a que la iglesia no va a pasar la tribulación. Así que nuestro arrebatamiento va a ocurrir antes de la tribulación. Muy bien, así que vamos a entrar a este capítulo que también es muy controversial, no por el capítulo en sí, sino por lo que se dice o por lo que algunos dicen o usan del capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Muy bien, vamos a ver acá. Allá, antes yo les había abierto el capítulo 1, ¿por qué? Porque en el verso 10, aquí hay una de las promesas que yo les estaba diciendo, por ejemplo, ¿no? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿sí? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y tengamos cuidado, el día de ayer también alguien filosóficamente, sí, pero ¿de qué ira estás hablando? Porque hay 3, 4, 5 iras en la Biblia y tengan cuidado con eso. Vamos a ir por eso al contexto y vamos a ver que aquí cuando dice la ira venidera se refiere a la tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Comparemos el capítulo 1 con el capítulo 5, ¿ya? Entonces, en el capítulo 1 que hemos tenido, promesa. Promesa de ser librados, dice Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quédense eso y ahora vamos al capítulo 5, ¿ya? Vamos a ver aquí. ¿Cómo inicia el verso 1 del capítulo 5 con un pero? ¿Por qué? Porque anteriormente, el día de ayer hemos visto el capítulo 4, cómo terminaba el capítulo 4, dando la esperanza de resurrección y arrebatamiento para aquellos que habían muerto en Cristo, para que los cristianos que todavía estaban con vida no tengan tristeza, ¿no? Tengan la seguridad de que aquellos familiares suyos que han muerto en Cristo van a ser resucitados. Eso concluyó con un, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La esperanza de resurrección y arrebatamiento de la iglesia produce ánimo, produce aliento. Y enseguida, date cuenta que Pablo va a usar un conector de contraste, pero, y esto es lo que algunos no te dicen. Algunos que intentan decir, mira, que el capítulo 5 dice que la iglesia va a pasar la tribulación, ¿cómo hacen su juego más o menos lógico? Ellos dicen lo siguiente, mira, aquí, por ejemplo, en el verso 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y todos sabemos que este término ladrón en la noche se refiere a la segunda venida, no se refiere al arrebatamiento. Entonces ellos dicen, ya ves, el capítulo 4 habló del arrebatamiento, pero enseguida en el capítulo 5 está hablando de la segunda venida. Por lo tanto, la iglesia va a estar en la segunda venida. Por lo tanto, la iglesia va a pasar la tribulación. Si te das cuenta, todo es lógico, filosófico, pero nosotros no interpretamos así la Biblia. Nosotros analizamos la Biblia según está escrita
cada letra, cada palabra, cada versículo, cada oración en su contexto. Entonces, es cierto que Pablo aquí va a mencionar la segunda venida como ladrón en la noche, pero no para decirle a la iglesia que va a pasar la tribulación, sino más bien para darle aliento y esperanza de que no va a pasar esa tribulación. ¿Y cómo lo sabemos? Simplemente lea el capítulo completo. Es simple, es sencillo, ¿no? Es una interpretación muy básica. Muy bien, vamos a ver. Primero, que ellos no inician con el verso uno, porque el verso uno inicia con un pero, lo cual indica un contraste. Hasta el capítulo anterior le había hablado de la resurrección y del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, al usar un pero, claramente nos dice que va a ser un contraste, va a hablar de algo diferente, no va a hablar de lo mismo como proponen los post-tribulacionistas. Así que este conector de aquí es muy importante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, es lo mismo que vimos en Hechos capítulo 1, verso 6, cuando el Señor Jesús le dijo, a vosotros no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando la Biblia dice esto, tiempos y ocasiones, es tiempos cronos y ocasiones kairos. Se refiere tanto al tiempo cronológico como al tiempo dado por Dios, al tiempo oportuno de Dios. Quiere decir que lo que Dios ha determinado en la historia de la humanidad referente al cumplimiento y a la consumación de su plan y de su reino, dice ahí Pablo, no tengo necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La iglesia no tiene necesidad de detalles, y eso hemos explicado bastante el día de ayer, porque por eso Pablo no dio detalles, es más, escondió detalles de una manera a propósito, porque le decía a los tesalonicenses cosas que ellos ya sabían, que textualmente pudo haberlo escrito y decir, mira, esto es así, pero no lo pone, simplemente le dice, ustedes ya saben. ¿Por qué Pablo esconde eso que los tesalonicenses ya sabían? Obviamente porque no es la voluntad de Dios que la iglesia esté inmersa en estos detalles escatológicos. El propósito de Tesalonicenses es práctico, es corregir su práctica, su mal proceder, que estaban sin trabajar, que estaban ociosos, supuestamente esperando la venida de Cristo. Ese es el énfasis del autor. Muy bien. Así que, ¿qué pasa cuando ellos reciben alguna tristeza por motivos de la mala enseñanza de aquellos que decían que ya la venida estaba cerca, cerca, que ya la resurrección se había efectuado y ellos eran perturbados en sus corazones, no solamente dejaban de trabajar, sino que obviamente muchos de ellos eran entristecidos. Así que la idea es darles aliento. Número uno, en el capítulo 4, el aliento radicaba en que sus familiares van a ser resucitados, que ellos no precederán a los que durmieron en Cristo. En el capítulo 5, el aliento va a consistir, usted va a ver después que va a terminar todo en aliento. El aliento del capítulo 5 va a consistir en asegurarles a ellos que no están puestos para ira, que no van a atravesar la tribulación, que ellos van a recibir salvación, primicias, son primicias de Dios. Entonces no tienen por qué temer, no tienen por qué desalentarse. Muy bien, así que vamos otra vez al texto con este entendimiento y empecemos ahí. Verso 1 entonces, acerca de los tiempos y de las ocasiones, que es algo muy distinto, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué? Verso 2, conector de razón. ¿Por qué? Les va a explicar por qué ellos no tienen necesidad de saber de esas cosas. ¿Eh? Eso es usar el contexto adecuadamente. Vamos a ver, ¿por qué? Porque vosotros, en primer lugar, sabéis perfectamente, es decir, lo que ayer vimos, ¿no? Ya ellos habían sido instruidos, ya recibieron la verdad del arrebatamiento, ya recibieron la verdad de la venida, de la tribulación, del hombre de pecado, del que detiene al hombre de pecado, de todos los elementos, de todos los detalles en cuanto a lo escatológico, ellos ya lo habían recibido. Así que ya habían sido instruidos, no tienen necesidad de que les vuelva a repetir lo mismo que ya saben. Así que otra cosa también ahí es ver que no tiene necesidad Pablo de escribir esto porque sabe que muchos creyentes lo van a estudiar, lo van a leer y no es necesario. Si fuese absolutamente necesario, Pablo simplemente lo hubiese puesto. En la Biblia está solamente aquello que es necesario para el creyente. Algo que no es necesario simplemente es obviado. Muy bien, entonces, ¿qué saben ellos? Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Claro que sí. Esto es segunda venida, por supuesto que sí, no hay duda, pero sigamos leyendo para ver si le está diciendo a la iglesia que va a pasar o no la tribulación y en qué consiste su esperanza y su aliento. Vamos a ver.
Tres, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán, ojo, hay que tomar en cuenta, hermanos, no solamente el tiempo, también el modo, el género, hay que ver de qué manera expresa cada uno de los conectores, de las palabras, de los artículos, de los verbos, de los pronombres. En este caso hay un pronombre y este pronombre es plural de tercera persona. Dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Si te das cuenta, no dice, vendrá sobre ustedes. Si la destrucción, si el juicio, si la tribulación fuese para la iglesia, aquí tendría que decir, entonces vendrá sobre ustedes, pues. O nos vendrá destrucción repentina. No, vendrá sobre ellos. ¿Quiénes? Sobre los que digan paz y seguridad. Entonces, según lo que hemos visto en la epístola, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el elemento de poder, digamos así, del gobierno del anticristo va a ser el engaño. Lo hemos visto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El elemento de poder en el gobierno del anticristo será el engaño. Él va a engañar a las naciones. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, esto es el engaño del enemigo, el engaño del anticristo. Dice, entonces vendrá sobre ellos, otra vez, no sobre la iglesia, sino sobre ellos. ¿Qué va a venir? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y otra vez en tercera persona de plural, no escaparán. No dice no escaparemos, no escaparán. Hay que prestar atención a esos detalles. Cuatro, mira este conector de aquí, otra vez es de contraste. Dice, más vosotros, diferenciándonos de ese grupo que aquí había dicho, ellos, sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Más vosotros, diferencia, contraste, otro grupo, más vosotros, hermanos, que dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Qué sencillo, ¿no? Claro que en el verso 2 hablaba de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero en el verso 4 dice a la iglesia, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sencillo o no sencillo de entender la escritura? Es muy sencilla. La iglesia no está en tinieblas para que Cristo le sorprenda como ladrón. Cristo vendrá como ladrón para aquellos que viven en tinieblas. Bueno, la iglesia no está en tinieblas. La Biblia dice a la iglesia, vosotros erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Entonces, la iglesia no está en tinieblas, por lo tanto, ladrón en la noche no se le da a la iglesia. Otra vez, verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Otra vez, mira lo enfático que es, ¿no? No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que es cierto que la venida o la segunda venida es como ladrón en la noche, pero claramente el contexto está diciendo que la iglesia no está en tinieblas. Por lo tanto, ladrón en la noche no es para la iglesia. Es sencillo, ¿no? Es sencillo. Ahora, vamos a seguir viendo el contexto. Mira el verso 8. Pero no, otra vez, mira este conector de contraste. ¿Por qué dice pero? Porque en el verso 7 dice, pues los que duermen de noche duermen, perdón, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero, diferencia, contraste. Pero nosotros, que somos de qué? Del día, no de la noche, no de las tinieblas. Somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, armadura de Dios, y de amor, y dice, y con la esperanza de qué? De salvación como yelmo. Esta palabra yelmo significa casco, es el casco que usaba un soldado en batalla, que en Efesios 6 se corrobora que es el yelmo de la salvación. Esto habla de la seguridad y esperanza de salvación que tiene el creyente como un yelmo que protege precisamente su cabeza. ¿Por qué? Porque el creyente es propenso a las dudas, a los temores, a los miedos. Pero por eso nos es dado el yelmo de la salvación. La seguridad, la esperanza de salvación es como un casco que nos protege de esas dudas, incertidumbres, miedos, temores, engaños que viene de parte del enemigo. Nosotros tenemos ya el yelmo de la salvación. Muy bien, sigamos analizando ahí. Verso 9. Razón, mira, razón. ¿Por qué tenemos la salvación como un yelmo? Verso 1 dice, ¿por qué? Conector de razón. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerda que habíamos citado el capítulo 1, verso 10, donde hablaba de la conversión.
de los tesalonicenses como un ejemplo de la salvación por fe. Ellos dicen, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, ¿no? A su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Claramente, algo textual, ¿ve? Aquí no estamos adivinando. Eso es la diferencia cuando algunos usan como base libros históricos narrativos, porque la historia ellos lo pueden amoldar a su gusto. Las parábolas lo amoldan a su gusto, ¿sí? Las narrativas, todo eso lo amoldan a su gusto, pero no se puede hacer eso con una carta doctrinal textual, porque ahí es literal, la frase no lo puedo amoldar a mi gusto, tengo que enseñarla como está escrita. Esa es la diferencia entre coger un libro histórico como base y un libro doctrinal. Y dicho sea de paso, los libros doctrinales aquí del Nuevo Testamento están dirigidos 100% a la iglesia. Con referente o contraste, los libros históricos narrativos no son dirigidos a la iglesia. ¿Ves la diferencia? Por eso que acá hay mayor peso en favor del arrebatamiento y un arrebatamiento pretribulacional, es decir, antes de la tribulación. Así que en el capítulo 1, Jesús libra a los que son de la fe, a los creyentes en el tiempo de gracia, los libra de la ira. A uno me dirá, pero ahí está hablando de la ira de la condenación eterna. No, señor. ¿Por qué? Porque el contexto lo aclara. En el capítulo 5, vamos allá. Capítulo 5. ¿Qué vemos aquí en el verso 2? Ladrón en la noche. Ladrón en la noche, ¿no? Esto es la segunda venida de Cristo. También que vemos aquí el día grande y espantoso del Señor. Por eso dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, juicio, juicio. Esto es la ira, el derramamiento de la ira del Señor en su segunda venida. ¿Ah? Pero claramente dice, no, eso no es para vosotros, porque ustedes no están en tinieblas, para que les sorprenda como un ladrón. Ustedes son hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Ah? Ahora vamos otra vez más abajito. En base a ese contexto, dice otra vez, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A qué ira se refiere? ¿A la condenación eterna? No, se refiere al derramamiento de la ira del Señor en su segunda venida. Cuando diga el mundo paz y seguridad, sobre ellos vendrá la ira, no sobre la iglesia, porque claramente lo dice aquí y de manera textual, porque no nos ha puesto Dios para ira. Sencillo, ¿no? Sino para qué? Dice, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, y ahí está lo que les dije el día de ayer, les iba a demostrar que la promesa de la justificación en este tiempo de gracia no solo implica vida eterna en los cielos o en la presencia de Dios, sino también ser librados de la ira de la tribulación, la ira venidera. Claramente vemos eso aquí. Mira, mira ahí. No nos ha puesto Dios para ira, que habla, según el contexto ya hemos visto, de la tribulación, pues, ¿no? De la destrucción en su segunda venida como ladrón en la noche. No nos ha puesto Dios para eso, para ira, sino para qué? Para alcanzar, que dice, salvación. Y aquí está la promesa de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que también nos está librando de esa ira. ¿Sí me dejo entender? O sea, los creyentes hoy tienen la promesa no solo de la vida eterna, sino que tienen la promesa de ser salvos de la ira venidera. Y estamos en una epístola doctrinal textual, hermano. No estamos aquí interpretando historia. Estamos leyendo la Biblia como está. Esa es la diferencia entre aquellos que proponen otro tipo de teología o escatología, que ellos reinterpretan lo narrado. Aquí estamos viendo literalmente el texto en su contexto, ¿no? Así que aquí estamos viendo la salvación por medio del Señor Jesucristo, que también nos libra de esa ira, que es la tribulación. Así que otra vez, 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. ¿A qué se refiere? Obviamente a que estemos vivos o que ya hemos muerto, porque en el contexto está hablando de aquellos que ya han muerto en Cristo o aquellos que viven todavía, ambos. Dice, vivamos juntamente con Él. ¿Cómo es que logramos los que velemos o los que ya duermen? ¿Cómo logramos vivir juntamente con Él? Lo dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 4, no se entristezcan por aquellos que duermen, porque no precederemos nosotros a los que han dormido en Cristo, sino que ellos resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos vivido también seremos transformados juntamente con ellos y seremos arrebatados. ¿A dónde? A los aires, al aire, para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados a las nubes. Entonces, claramente, ¿cómo se complementa el capítulo 1, el capítulo 4, el capítulo 5? Toda la epístola se complementa en una sola verdad. Dios está prometiendo a su iglesia que le va a librar
del juicio, de la ira venidera, de la tribulación. ¿Cómo lo va a hacer? Claramente lo dice ahí la carta, con el arrebatamiento. Los que han muerto y los que queden con vida hasta ese día del arrebatamiento, todos serán resucitados, transformados y levantados para ser llevados a las nubes con el Señor, porque obviamente así el Señor está librando a su iglesia de esa ira, de ese periodo de tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Así que aquí tenemos certeza doctrinal una vez más. Y como les dije, ¿no? Hay algunos que dicen, no, pero el capítulo 5 de Tesalonicenses habla de la segunda venida, por lo tanto la iglesia va a pasar la tribulación. ¿Dónde? Hemos analizado este capítulo y mira, termina, hermanos, en todo momento diciendo que seremos salvos de esa ira, que no es para nosotros, que no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón. En realidad el capítulo está diciéndole a la iglesia que no va a pasar la tribulación. Es todo lo contrario. Pero mira lo peligroso que es la filosofía, porque tuerce las escrituras, tergiversa su mensaje y nos da algo que la Biblia no está diciendo ahí. Porque si lo leemos textualmente, yo creo que aquí todos son capaces de razonar, de leer, de entender. Claramente dice, ¿no? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, mira cómo termina, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué interesante. ¿Por qué Pablo no dice, entonces ahora pórtense bien, hagan esto, perseveren, hagan todo para que no se vayan a quedar? No, dice animaos. Terminó el capítulo 4 con la palabra alentaos y ahora dice animaos. Se está hablando de esperanza al creyente, tanto para aquellos familiares que ellos habían perdido, o sea, que habían muerto en Cristo, ellos van a estar con ellos, y para ellos mismos que han quedado con vida. Todos serán librados de la ira venidera. Así que le invito a cada uno a leer personalmente toda la epístola sin hacer distinción entre capítulos y versículos. Léelo desde el primer verso hasta el final de corrido y léelo cuantas veces sea posible todo. Es una epístola pequeña, tiene solamente estos 5 capítulos, hermanos. Entonces, yo creo que todos podemos leerlo fácilmente en una noche, durante varios días, y usted con oración lea y usted mismo determine a la luz de la guía del Espíritu Santo si es que aquí se le está diciendo a la iglesia que va a pasar la tribulación o se le está diciendo todo lo contrario. Eso hay que entender, ¿sí? Muy bien. Entonces, en cuanto a esto, en cuanto a Primera Tesalonicenses, creo que la Biblia es clarísima. Muy bien, vamos a ver si hay algún comentario al respecto. Luego continuaremos, hermanos, hablando de este tema. La Biblia es certera en que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Muy bien. Amén. Alexis Cano dice, Pastor, buenas noches. Uno de los argumentos que usan para negar el arrebatamiento es que Cristo solo tiene una segunda venida y dicen que el arrebatamiento muestra dos. ¿Nos puede ayudar con esa aclaración? Bendiciones. Muy bien. Ahora, esto pasa obviamente cuando otra vez usamos tecnicismos, detalles de palabras, le agregamos silogismos lógicos, te acuerdas que es filosofía, ¿no? A ver, si tú crees en el arrebatamiento, tú estás creyendo en dos segundas venidas, ¿no? Porque uno es cuando viene para su iglesia y la segunda es ya cuando viene para el mundo. Entonces tú crees en realidad en tres venidas. La primera, en la que vino hace 2000 años atrás, la segunda, el arrebatamiento, y la tercera sería la que nosotros llamamos segunda venida, ¿no? Y eso es filosofía, por supuesto. Claro que sí. Ahora, esto pasa porque estamos entendiendo mal la venida en sí. La venida no es considerado solamente un suceso, sino es más un proceso. Entonces la venida inicia con el arrebatamiento de la iglesia y culmina con la parusia, que es la aparición del Señor. Entonces cuando en realidad los siervos de Dios anunciaban la venida, no decían tanto venida, sino decían aparición, manifestación, porque ahí el Señor va a ser visible a la humanidad. Entonces nosotros para entender, para explicar, porque obviamente no todos los creyentes pues tienen teología, no todos tienen la misma preparación, la misma academia. Entonces, para más o menos hacer, dosificar la enseñanza y que el creyente entienda la escatología, nosotros decimos, bueno, primera venida, segunda venida, ¿no? Primera venida es en cuanto a lo que vino a morir, ¿no? Su plan redentor. Segunda venida será ya para instaurar su reino. Pero le añadimos ahí un detalle, ¿no? Pero antes de la segunda venida será el arrebatamiento. Muy bien. Eso es simplemente nuestra manera de explicar en una manera sencilla. Pero si vamos a abrir la Biblia y estudiarla panorámicamente, la venida no es que un hecho de que Él viene,
una venida más bien es todo un proceso en la cual ocurren varias cosas. La venida inicia con el arrebatamiento de la iglesia y nosotros diferenciamos entre arrebatamiento y segunda venida. ¿Por qué? Porque en realidad cuando la iglesia es arrebatada, el Señor no viene literalmente a la tierra. Más que nada por ese detalle. Las profecías indican que la iglesia recibirá al Señor en las nubes, mientras que las profecías en cuanto a la venida, o sea, la aparición, indican que el Señor Jesús descenderá exactamente sobre el monte de los olivos. Zacarías dice que pondrá sus pies, literalmente así, sus pies sobre el monte de los olivos. Y eso es lo que en Hechos 1 también, con los ángeles que miraron a los apóstoles, dijeron, ah, ¿por qué miran este mismo Jesús que fue a los cielos en las nubes? Así vendrá también en las nubes, en ese mismo monte, el monte de los olivos. Así que ahí tenemos que nosotros diferenciamos, ¿no? Haya arrebatamiento es cuando más bien la iglesia es llevada a las nubes, mientras que segunda venida es cuando Cristo ya desciende literalmente a la tierra, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? En realidad no hay problema, simplemente es una forma de explicar muy básica para que más o menos el creyente de a pie entienda la diferencia. Pero en realidad el arrebatamiento es parte de la venida. O sea, no es dos venidas, sino que la venida inicia desde el arrebatamiento y concluye con la aparición y, por supuesto, el Señor, el Rey tomando el trono en Israel. Todo eso es la venida del Señor, ¿no? Entonces, más o menos vamos a entender así en el arrebatamiento es parte de la venida. ¿Por qué? Porque el Señor está dejando su santuario de gloria y llegando a la tierra, de manera específica a la atmósfera de la tierra. Esto es las nubes, los aires, en la Biblia se conoce como las regiones celestes, ¿no? Va a haber, en Efesios también vemos eso, va a haber definitivamente una presentación gloriosa de la iglesia en las regiones celestes. Esto es la atmósfera de la tierra. Tenemos venida, ¿por qué? Porque el Señor salió del santuario celestial y vino específicamente a la atmósfera, a las nubes. Entonces, eso es parte de la venida, sí, pero es parte del proceso de la venida. Porque ahí el Señor es como que hiciese una pausa y arrebata a su iglesia, pero date cuenta que no la arrebata hacia el monte de los olivos, la arrebata a las nubes. Y la iglesia recibe al Señor en el aire. Y Pablo textualmente usa la palabra para recibir al Señor. ¿Te das cuenta? Entonces es como que en los tiempos antiguos es comparado a un rey que va llegando hacia un lugar, va anunciando su venida por un heraldo, ¿no? Y el rey, mientras más se acerca, va enviando emisarios y a veces cierta corte del reino que le espera, de la ciudad que le espera, sale a mitad del camino a recibir al rey. Eso más o menos es la idea de la iglesia. La iglesia va al encuentro mientras el Señor está haciendo su venida, el proceso de su venida. No sé si me estoy dejando entender. Ahora, simbólicamente algo así sucede, por ejemplo, cuando Isaac se une a su esposa. Vas a ver que un significado especial porque a él le traen a la esposa. Él está ahí, ¿no? En el terreno de su padre y el mayordomo sale a buscar a la esposa. Interesante es que él estaba, dice ahí, en su tierra, en su casa, pues, ¿no? Y vio a lo lejos que venía la carreta, obviamente trayendo ahí a su esposa, y él como que sale al encuentro, ¿no? A mitad del camino, a encontrarse ahí con su esposa y luego vienen los dos juntos. Bueno, eso es más o menos la idea de lo que vemos la venida del Señor. El Señor está saliendo del santuario celestial y viniendo a cumplir su propósito del reino mesiánico, pero la iglesia es arrebatada para recibirle al Señor en el aire. Entonces, ahí ocurren muchas cosas. Tenemos el tribunal de Cristo, tenemos las bodas del Cordero, ¿no? Tenemos ahí eventos mientras que la iglesia está recibiendo al Señor, la iglesia está recibiendo sus coronas, la iglesia está siendo presentada en las regiones celestes. En el mundo se están desatando los juicios, hermanos, en el periodo de la tribulación. Entonces, ahora, después de esta presentación gloriosa, la iglesia desciende con Cristo literalmente a la tierra. Ahí sí Cristo pone sus pies literalmente en la tierra. Así que la venida tienes que verlo como un proceso, como un viaje, ¿no? Que el rey va viniendo, va llegando.
Por eso es que es solo una segunda venida. No, tal cosa es una desfachatez, decir, no, tú crees en dos, en tres venidas. No, por supuesto que no, es solo una venida, es todo un proceso mientras el rey va viniendo. Es más, la misma guerra del Armagedón, la misma batalla, si analizamos bien, los que estén en curso de profecía bíblica conmigo, lo vamos a ver un poquito más al detalle. Te das cuenta de que no es simplemente un día que viene y extermina todo, sino que es un suceso de campañas, de batallas, de guerra que el Señor va librando a su pueblo. A veces leemos la Biblia como que de una forma resumida y condensada y pensamos que todo sucede así. A veces es un proceso. Entonces, la venida del Señor es un proceso. El arrebatamiento es parte de ese proceso de la venida del Señor. No es una venida segunda y después otra venida tercera. No, no, eso es una filosofía que han añadido, es una falacia que se ha añadido, obviamente sin entender todo el contexto del panorama bíblico, ¿no? Muy bien. Gracias, hermano, por su consulta. Vamos a ver aquí también otras preguntas si hay por aquí. Alberto Quintero, saludos pastor, bendiciones y a todos los hermanos. Pastor, Mateo 24:14 se refiere a que el Evangelio será predicado a todas las personas. Bueno, en Mateo 24 ya el día de hoy lo hemos explicado, ahí se habla del Evangelio del reino. ¿Quién predicará el Evangelio del reino? Será el remanente de Israel. ¿Cuándo? En la tribulación. Ahí la iglesia ya no está. Entonces, este Evangelio del reino será predicado obviamente a todas las naciones. Cuando el Señor Jesús usa este término a todas las naciones, debemos entenderlo también como se entiende el último llamado a la gran comisión que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Se refiere a todas las personas. En el original hebreo no es, perdón, griego no es naciones, sino es aldeas. Se debe entender más así, aldeas, ¿no? Entonces la idea es a todos, a todos, a todos. Entonces va a haber un testimonio de salvación durante la tribulación, pero no efectuado por la iglesia, sino más bien por el remanente judío. De eso ya el día de ayer, como les dije, explicamos mucho, pero sí será a todas las personas, ¿ya? Muy bien. A ver, pastor desde Argentina, una pregunta. ¿Quiénes le van a picar los alacranes a todos los que se quedaron en el rapto o solo a los impíos? Es el pasaje donde dice que la picadura les va a doler por 5 meses, Apocalipsis 9. Bueno, no estamos explicando ahorita Apocalipsis ni los detalles de la tribulación, estamos hablando del arrebatamiento, pero acá hay algo que observo que has entendido mal, porque usted dice, le va a picar a los que se quedaron del rapto o solo a los impíos. O sea, me parece que estás entendiendo que usted está entendiendo, creyendo que parte de la iglesia, parte de los creyentes se van a quedar. Ayer hemos demostrado bíblicamente que no, que toda la iglesia, sin excepción alguna, todos, muertos y vivos, todos serán arrebatados sin excepción. Entonces no hay una porción de la iglesia que se va a quedar. Y quien intente sostener eso no tiene ningún sustento. El día de ayer justamente aclaramos de que uno de los sustentos que se usa, por ejemplo, es la parábola de las 10 vírgenes. Yo no sé si ustedes quisieran que hagamos un repaso, porque ya en otra oportunidad hicimos un repaso de la parábola de las 10 vírgenes, pero no está hablando ni de la iglesia y para nada está hablando tampoco del arrebatamiento y no está diciendo que parte de la iglesia se va a quedar. Solo que algunos han usado astutamente ciertas parábolas, ¿cierto?, para tergiversar el mensaje a la iglesia. Eso es la verdad. Entonces, la gente que escuchó en determinado momento eso, lo repite sin ningún estudio, y con el tiempo, eso repetitivo que es tradicional se vuelve como una doctrina, como un dogma. Y cuando uno de pronto quiere estudiar el texto seriamente, te vas a leer todo Mateo, te das cuenta de que no enseñaba eso. ¿Mm? O sea, no hay enseñanza que diga que solo una porción de la iglesia va a ser arrebatada. Pablo dice, todos seremos arrebatados. Certeza doctrinal, ¿no? Si quieren que haga un repaso a la parábola de las 10 vírgenes, me lo dicen, por favor, ¿ya? Si no tengo ningún problema, lo puedo volver a hacer. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay otra consultita por aquí. Sergio Medina, obviamente tiene que decir para ellos, porque la destrucción es para ellos de parte de Dios, pero los malos no van a perseguir o nos van a perseguir a nosotros de parte de ellos, entiende. Obviamente porque Dios no va a destruir a su propio pueblo. Eh, Nuevamente, ¿no? Nuevamente, no usemos filosofía. Aquí, si te das cuenta, él dice, obviamente, obviamente, es una gran diferencia. Tomar el texto en su contexto y explicarlo tal como está escrito, lo que está enseñando, a simplemente inducir mis ideas al texto. Obviamente, esto lo es por esto, filosofando con el texto, ¿no? Eso es lo malo, hermano.
Y esto hay una mala costumbre, tremenda mala costumbre, tantos maestros, predicadores, discipuladores y por supuesto miembros de la iglesia que aprendieron así a estar filosofando con los pasajes. Pero esta palabrita, pero es lógico, pero suena así, pero será sa, ¿no? Por ejemplo, ayer cuando hablamos de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y hablamos de que la Biblia no dice quién es el que lo detiene, un hermano dijo, yo creo que es el Espíritu Santo. Bueno, el hermano lo dijo bien, porque es lo que él cree, pero no es lo que la Biblia dice. Alguien dijo, no, si es el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu hoy mora en el cuerpo de nosotros, los creyentes, que es la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu será quitado del mundo. Por tanto, lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Otra vez, filosofía, ideas que estamos incluyendo al texto, y eso no debe ser así. Mis ideas tienen que surgir del texto. Lee todo el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses y jamás dice que es el Espíritu Santo quien detiene. Eso es una deducción, eso es una especulación, ¿no? Pero por ahí puede ser que sea otro agente, no lo sabemos. Además, que usted diga el Espíritu mora en nosotros, en la iglesia, no quiere decir que si la iglesia es arrebatada, el Espíritu es sacado del mundo. O sea, ahí estás usando lógica. Pero recuerda que el Espíritu Santo es omnipresente. Por eso es que puede estar en cada cuerpo de los creyentes al mismo tiempo, porque es omnipresente. La iglesia puede ser arrebatada juntamente con el Espíritu y el Espíritu permanecer en la tierra porque es omnipresente. Entonces no trates de aplicar lógica a una verdad que es trascendental o divina, pues los atributos divinos no se acogen a la lógica humana o terrenal. Entonces, bien que la iglesia puede ser arrebatada y el espíritu permanece todavía en la tierra. Además, tenemos evidencias para saber que el espíritu efectivamente se queda. ¿Qué evidencias? Por ejemplo, el sello del remanente judío, la elección de ellos, ¿cómo es? La regeneración del remanente. Se necesita el espíritu para eso. El ministerio del remanente judío, que va a ser con poder, van a ser sellados, van a tener poder, el ministerio de los dos testigos durante la tribulación, o sea, todo lo que vemos en la tribulación es poder del Espíritu Santo actuando, hermanos, entonces no vemos que el Espíritu se haya ido del planeta. Eso es una herejía. Eso es un añadido al texto que algunos usan, no, que el Espíritu en el arrebatamiento ya se irá. Incluso algunos intentan decir que como se ha ido el Espíritu, ya no está la iglesia, ya no va a haber oportunidad de salvación, lo cual hemos demostrado que es mentira. Va a haber oportunidad de salvación durante la salvación, después de la salvación incluso, perdón, después de la tribulación. Durante ese periodo de la tribulación va a haber todavía predicación del Evangelio, por lo tanto tiene que haber el Espíritu Santo ahí, para la proclama, para el sello, para los poderes, las señales, hay Espíritu Santo. Entonces no estemos induciendo nuestras ideas al pasaje. Veamos el pasaje como es, con sentido común, con sencillez, y aprendamos del texto bíblico. No le enseñemos al texto bíblico. Entonces, esa deducción que algún hermanito de repente lo hace con todo amor porque escuchó así, porque lo cree así, sí es que seamos arrebatados y por lógica el Espíritu es arrebatado, así que quien lo detiene es el Espíritu Santo. Eso es filosofía, hermano, porque la Biblia nunca nos dice qué es lo que lo detiene. Ahora, es interesante también alguien, mira lo que hacemos también a veces, alguien citó Daniel, vamos a Daniel capítulo 12, vamos ahí, Daniel capítulo 12. Esto es para responder algunas cuestiones que el día de ayer también dejaron ahí en los comentarios. Y bueno, entonces, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso donde dice, hay quien a su tiempo lo detiene, lo empataron con Daniel 12:1, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, etcétera. Así que aquí hay una mención al varón Miguel, ¿no? Se levantará Miguel, el gran príncipe que está, dice, de parte de los hijos de tu pueblo. Ahora, qué interesante porque en Apocalipsis, en el capítulo 12, también se menciona a Miguel como que aquel que dirige las huestes celestiales contra Satanás, contra el dragón, ¿no? Entonces, Miguel es mencionado obviamente porque en cuanto a Israel, su función de dirigir, su función de pelear contra las huestes de maldad, enemigo, todo eso, tiene ahí una relevancia.
pero usar Daniel 12:1 para decir, efectivamente, acá dice que, que Miguel es el que está deteniendo el avance del anticristo, no, no podría ser. Porque en ningún momento aquí Daniel 12 habla de que Miguel está deteniendo al asolador o a la bestia o como quiere, o al anticristo en sí, con cualquiera de sus símbolos. No está diciendo eso. Pero sí, ¿por qué se menciona a Miguel? Porque en Apocalipsis otra vez se le menciona liderando la batalla contra el gran dragón, ¿no? Que es Satanás. Entonces, no tienen, no, o sea, yo no estoy negando de que podría ser, la vez pasada dije, como la Biblia no dice quién es el agente, podría ser cualquiera de parte de Dios. Puede ser el Espíritu Santo, sí, puede ser Miguel también, puede ser cualquiera. No lo sabemos. Y ese es el detalle que tenemos que ser humildes ante la palabra, no ser arrogantes y decir, esto es, ¿no? Asegurarnos cuando la Biblia no lo dice. Si la Biblia dijera, Miguel está deteniendo al anticristo, ay, sí, con toda razón, Miguel es. Si la Biblia dijera, el Espíritu Santo detiene al anticristo, con toda razón. Uno dice, sí, efectivamente, el Espíritu. Pero si la Biblia no lo dice, no tengo por qué asegurarlo. Puedo decir, creemos, sí. Especulamos, ¿no? Deducimos, pero no puedo decir es, porque la Biblia no lo dice. No sé si me dejo entender en este sentido, pero estamos filosofando y introduciendo ideas al texto y eso es peligroso. De pronto vamos a la iglesia ahora, a una predicación, a un discipulado y enseñamos a los creyentes diciendo, esto es así, esto es así. Y los creyentes dicen, amén, dicen, no, amén, así debe de ser, pues porque lo está diciendo el pastor, el maestro. Entonces varios están predicando diciendo, el que lo detiene es el Espíritu Santo. Y los gente dice, amén, amén, amén. ¿No? Pero le estamos mintiendo a la congregación, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí puedo decir es, hermanos, yo personalmente deduzco, prefiero creer, intuyo que se trata del Espíritu Santo por estos motivos. Entonces la iglesia determinará, para mí me parece plausible. Otro dirá, no, no creo que sea así. Entonces la iglesia sabrá que es una deducción lógica que uno tiene que decidir con sabiduría qué creer. En cambio, cuando la Biblia dice algo textual y dice, esto es así, a ni modo, yo le digo a la iglesia, iglesia, la Biblia dice que eso es así. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Ve y lee. O efectivamente, la Biblia dice así. Ah, ya, muy bien. Creemos lo que la Biblia dice. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Eh? Muy bien. Vamos a seguir viendo aquí. Otra vez deducciones lógicos, deducciones filosóficas de Sergio Medina, que lamentablemente el contexto, la fuerza del contexto no te permite tener razón en ese sentido, ¿no? Eh, Pérez Mónica Estela, pero pastor, entonces si el verso 4 dice que ese día a nosotros no nos va a sorprender porque somos del día, entonces ese día vamos a estar acá nosotros también, porque el verso 2 usted dice que es la segunda venida, el día del Señor, porque si no tendría que decir el verso 4, pero ustedes hermanos no se preocupen porque ustedes ya no van a estar en ese día, el día del Señor. No entiendo, pastor. Nuevamente, lo que pasa, hermana, tienes que entender el trasfondo. ¿Qué está ocurriendo en este momento de la historia? La iglesia está siendo conturbada o perturbada por falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas le decían a los creyentes que la iglesia efectivamente está en la tribulación, que la iglesia ya tuvo la resurrección y que Cristo ya estaba a las puertas para la venida. Esto eran sectas, eran falsas enseñanzas que perturbaban el corazón de los creyentes. ¿No? Entonces, tú le decías a un creyente, ya la resurrección se efectuó, y el creyente no miraba a su familiar que ha sido resucitado, obviamente se conturbaba, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces Pablo le va a dar tranquilidad sobre esas enseñanzas. Por eso les dije, hermano, no traten de entender Tesalonicenses como un libro escatológico porque no lo es. Es un libro pastoral. Que se mencionen datos escatológicos es porque tiene que ver con la problemática que ellos estaban pasando. Pero Pablo no tiene aquí la finalidad de enseñar escatología. Por eso Pablo va a obviar muchos detalles, eso lo hemos dicho desde el día de ayer. Entonces, claramente vemos en el contexto, amada hermana, que cuando Pablo se refiere a los tiempos y ocasiones, les dice claramente a los creyentes, a la iglesia, ustedes no tienen necesidad de eso. ¿Por qué? Porque el Señor no les ha puesto para ira, porque ustedes no son de las tinieblas, porque ustedes ya tienen el yermo de la salvación, porque ustedes van a ser librados de la ira venidera. Si me dejo entender, o sea, los cristianos estaban perturbados por cosas que van a acontecer durante la tribulación y la segunda venida. Pablo les dice, no tienen necesidad. ¿Por qué? Porque simplemente eso no es para ustedes.
se acabó. No tengo otra mejor manera. Ya si esto no entiende, ya no hay otra manera de explicarlo. Sencillamente, ¿no? Jesús Cruz, Mateo 24 no es para la iglesia, hermano. Claro que sí. Creo que le está respondiendo a otro, ¿no? Porque ya eso lo hemos sentado. Yo creo que usted está convencido de eso, entonces creo que le está respondiendo a otro. Lo que pasa es que aquí en el chat no veo cuando le responden a algo, no simplemente salen los comentarios, ¿no? Muy bien, hermano Mateo, dice Alexis Cano, Mateo 24 habla de la restauración de Israel, no del arrebatamiento. Claro que sí. El día de ayer hablamos muchísimo de Mateo 24, ¿no? Muy bien. A ver, saludos, mi hermano pastor desde Venezuela. Si puede ampliar un poco lo de Mateo 24. Como hemos repetido, ayer hemos hablado bastante de Mateo 24 y 25. Sería interesante ir a ver el video. Pero claramente hay indicios, busque usted en el pasaje indicios de que le habla a un pueblo que tiene templo. La iglesia no tiene el templo, menos en Jerusalén, en Judea, y también le habla a un pueblo que guarda el día de reposo. La iglesia no guarda el día de reposo. Si vamos a tomar literal Mateo 24 para la iglesia, entonces la iglesia tendría que guardar el día de reposo. ¿Ves que confundir a Israel con la iglesia nos va a traer problemas? ¿Cómo sucede con los adventistas? Los adventistas creen que ahora son ellos la Israel espiritual y por eso ellos guardan el día de reposo, ¿te das cuenta? Entonces, si tú crees que Mateo 24 es para la iglesia, necesariamente tendrías que guardar el día de reposo, porque ahí le está hablando a gente que guarda el día de reposo, ¿no? Que vive en Judea, que tiene el santuario, el templo, entonces eso no es para la iglesia, obviamente. Lea todo el capítulo y se va a dar cuenta de que esto habla de Israel y el periodo, claramente lo dice el Señor, que será el periodo de la tribulación, y claramente el Señor cita al profeta Daniel. Daniel capítulo 9, dice, cuando veáis sobre el templo, sobre el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Así que si tú quieres entender Mateo 24 y no has estudiado Daniel, no vas a entenderlo, porque Jesús está citando las escrituras del Antiguo Testamento, está citando a Daniel y a los profetas del Antiguo Testamento, y está explicando cómo va a traer a cumplimiento esas verdades con referente al reino mesiánico. Ahí no tiene que ver nada la iglesia. El día de ayer hemos comprobado con la Biblia que la iglesia en ese plan para el establecimiento del reino en Israel, la iglesia es un paréntesis, es un añadido por gracia, es un misterio, ¿no? Una vez que se cumple eso, Dios continúa con Israel. Romanos capítulo 11, también lo sustentamos bastante el día de ayer, que Dios no ha desechado a su pueblo, sino que volverá a trabajar con Israel. Volverán a ser injertados en su olivo natural. Entonces Dios seguirá adelante con su plan para con Israel. ¿eh? Y obviamente, ¿cómo es que Dios hará esto? Porque sacará, arrebatará a su iglesia antes de eso. Así que la Biblia es contundente en ese sentido. Lea Mateo 24, 25 con ese entendimiento, buscando los detalles, todo en su contexto, y va a ver cómo el pasaje por sí solo lo aclara. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, hermana Mónica, ya le respondí. María León dice que está claro. Nati Celentano dice, ¿dónde serán las bodas del Cordero? Recientemente escuché que es en la tierra. No, si lee, hermana, lee Apocalipsis 19 y 20, porque ahí es clarísimo. Las bodas del Cordero tienen lugar antes de la venida. ¿Ah? Así que no puede ser en la tierra. Muy bien. Elizabeth Pope dice, Pastor, muchas gracias. Por años traté de entender la venida del Señor, pero con su explicación me queda por primera vez claro y seguro de que es en base a la palabra tal cual está escrita. Amén. Qué bendición. Qué bueno. Por eso lo digo que la gente, yo creo que tienen discernimiento. Si son cristianos, tienen el Espíritu Santo y pueden ver si lo que uno enseña realmente es acorde con lo que está escrito ahí en la Biblia, ¿no? Muy bien. George, cuando todo ojo le verá es cuando baje al monte de los olivos. Sí, ahí es. ¿Ya? Muy bien. Alexis, nuevamente gracias, pastor. Es muy valiosa la enseñanza que nos brinda. Es gratificante encontrar líderes como usted. Muy bien. Haga el repaso, nos dice Eri Joel y Rogelio puede hacer un repaso de las... Bueno, al pedido del público, si hay quienes lo piden, lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos entonces a Mateo. Vamos a ver este detalle de la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Nos ubicamos entonces en Mateo 25, ¿no? Vamos a tratar de ser más resumidos que lo que hicimos anteriormente. Muy bien. Primero, contexto. Reino de los cielos. Ya hemos dicho que reino de los cielos, no porque diga cielos, se refiere al cielo, como algunos intentan interpretar. Aquí se refiere a las moradas en los cielos. No. Reino de los cielos es el reino mesiánico prometido de Israel que será en la tierra. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿dónde será el reino de los cielos? Aunque parezca contradictorio, ¿no? El reino de los cielos será en la tierra.
Ese es el reino prometido, el reino milenial. ¿Pero por qué reino de los cielos? Porque desciende a la tierra. Pues verán al Hijo del Hombre en las nubes viniendo a la tierra. No es el reino de los cielos. Es el reino milenial, el reino mesiánico, el reino terrenal, como quieras llamarle. Ese reino obviamente no está hablando de las moradas celestiales, ni tampoco está hablando de la salvación de la iglesia, se refiere al reino de Israel. Dice, ese reino será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Dónde entramos en confusión? Justamente porque aquí Jesús está usando elementos como el esposo y como la iglesia se le dice que es esposa de Cristo. Entonces, entonces si aquí dice el esposo está hablando de la iglesia. No, pues hermano. En el contexto, Jesús va a usar tres parábolas distintas, una de los mayordomos, otra de las vírgenes y otra de los obreros que recibieron los talentos. Todo se refiere a lo mismo, que es la nación de Israel. Parte de ella creyeron en el Señor, por eso esperaron al Mesías, y parte de ellos fueron incrédulos y no esperaron en el Mesías, rechazaron a Cristo. Todo habla de lo mismo. ¿Ya? Así que no pienses que porque dice esposo ya se refiere rápidamente a la iglesia. Eso es lo malo cuando hacemos teología de una sola palabra. No, mire todo el contexto. Ahora, otra cosita es que a cada término buscamos hacerle también una interpretación, un significado especial, ¿no? Algunos dicen cinco. ¿Qué significa el número cinco? Cinco prudentes, cinco insensatas. Entonces, no puede ser Israel porque Israel son 12. Entonces, 5 debe ser un sinónimo de 5 más 5, 10. Eso debe representar a la iglesia de alguna manera. Nos inventamos las cosas. No tiene ningún significado especial el número 5 aquí, por favor, ni el número 10. Simplemente Jesús está tomando algo que era común para ellos en la época, que era una boda. Por lo general, la boda, hermanos, se celebraba con amigos de la novia, que eran las vírgenes, y amigos del esposo, no los amigos del novio. Entonces, era parte de la boda, de la celebración de bodas en el pueblo hebreo. Si yo no entiendo este aspecto cultural, no voy a entender nada aquí. Por supuesto, ¿no? Tengo que investigar un poco. Tres, las insensatas, o sea, las vírgenes insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Otra vez, ¿qué error se comete aquí? Aceite es sinónimo del Espíritu Santo. Aceite es sinónimo del Espíritu Santo. Lámparas es la palabra. Entonces, aquellas que permanecieron firmes en la palabra y en el Espíritu, hacemos teología mal, pues, hermanos, ¿no? Porque si fuere el aceite Espíritu Santo, entonces me estás diciendo de que no eran salvas. O sea, si fuera la iglesia, cinco que no tienen aceite, no tienen al Espíritu, la Biblia dice en Romanos 8 que quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Entonces, no puedes llamar a la iglesia si no tiene Espíritu Santo. Así que ahí estás haciendo mala teología. Cuatro, dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, ojo, no hay que ir estudiando o dando una interpretación, significado, palabra por palabra. No, tienes que ver la historia como un todo. Así vas a entenderlo. Ahora, tardándose el esposo, cabecearon, dice, todas y se durmieron. Aquí está el detalle de lo que ayer comentábamos un poquito, que algunos dicen, oye, las insensatas se durmieron, no esperaron. Yo no sé qué Biblia han leído. Acá dice, ¿quiénes se durmieron? Todas. Tardándose el esposo, cabecearon todas, las 10 se durmieron. ¿Dónde está el invento que solo 5 se durmieron? Una falacia, por supuesto, un agregado. Todas se durmieron. 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Ahora, te das cuenta que todas durmieron y cuando se escuchó el clamor, todas despertaron. Ese cuento de que solo 5 se durmieron, por eso que cuando el esposo vino estaban durmiendo, esos representan a la parte de la iglesia que está dormida, que no trabaja, eso es un añadido, es un invento. Aquí todas se durmieron y eso nos cambia, nos tira abajo todo. Y luego todas estaban despiertas, por eso dice, vamos a ver aquí, a la medianoche oyó un clamor, aquí el esposo viene, salía a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas, mira, todas, otra vez, no solo las 5, todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas arreglan sus lámparas, no solamente 5 prudentes, todas arreglan sus lámparas. Ahora dice 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, porque todas estaban despiertas, todas estaban preparadas, todas estaban arreglando sus lámparas. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ojo, sí tenían aceite, no es que no tenían aceite, sino que no compraron extra, ya que había una tardanza, una demora y el aceite se iba pagando. Las lámparas todas tenían aceite. ¿Dónde está el invento de que solo algunas tenían aceite? No, todas. Solamente que a las insensatas el aceite se le estaba apagando. Ese es el detalle.
9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Oye, hermano, si aquí el aceite fuese el Espíritu Santo, esto contradice la doctrina porque el Espíritu no se puede comprar, el Espíritu no se puede adquirir. ¿No? Entonces, aquí estamos haciendo mala teología, por supuesto, tergiversando un pasaje parabólico, simbólico, que el mismo Señor lo va a explicar en el contexto cuál es la aplicación correcta, pero nosotros no. Preferimos ir a cada detalle, sacar un significado especial, luego acomodarlo a mi enseñanza, y luego los creyentes que ni leen Biblia dicen amén, palabra de Dios. Mentira, lee tu Biblia y ve lo que sí realmente dice la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces vamos a ver otra vez aquí para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden, el espíritu se vende, podrá comprar con una suma al contrario. En Hechos vemos que el espíritu no se obtenía por dinero, eso era maldito, no hay forma de querer ganar el Espíritu Santo y menos aquí está hablando de la salvación no se compra, no se gana, es una mala teología. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahora, la aplicación, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La misma aplicación es para las tres parábolas. Para el mayordomo infiel, el mayordomo malo fue lo mismo, no sabía cuándo su Señor iba a venir y le iba a castigar. Las vírgenes insensatas también se durmieron, fueron insensatas y dice ahí, velad porque no sabéis el día ni la hora exacto. Y ahora la parábola de los talentos es igual. Aquel que no aprovechó su talento no supo el día ni la hora que su Señor vino y lo poco que tenía le quitó y le dio a lo otro. Si fuese salvación esto, no podríamos hacer este tipo de cosas. Es una teología muy incorrecta la que hacen algunos, ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo aquí? La aplicación siempre tiene que ver con el juicio en la inminente venida de Cristo para castigar a su pueblo si es que no creyeron o para salvarles si es que creyeron y esperaron. Eso es el pueblo de Israel. Luego, inmediatamente el Señor dice otra vez, porque. Este porque nos quiere decir que lo que va a explicar a continuación es lo mismo, es razón de lo que ha dicho antes. Por lo tanto, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos es la misma parábola, es lo mismo, no hay diferencia, es otra narración, pero enseña lo mismo. Por eso que mira, más abajito, vamos a ver aquí, ajá, verso 28, el juicio, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Y ahí Jesús ahora sí va a explicar, ya no por parábolas, sino en una forma textual. 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, el reino de Israel. El trono de gloria es el reino mesiánico aquí en la tierra. ¿Y qué pasará? Por eso dice, serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las naciones. Y ahí el Señor va a exponer el detalle, la aplicación correcta a las tres parábolas que antes él había contado que hablaba de lo mismo. ¿Cómo concluye esto? Verso 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que nuevamente, la parábola de las 10 vírgenes para nada está hablando de la iglesia. Estamos en un tiempo de tribulación. La iglesia ya fue arrebatada antes. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes habla de lo mismo de los talentos y del mayordomo malo, que habla de la parte de los judíos que no han sido prudentes en recibir a su Mesías y en esperar en él. Le han rechazado. Y cuando él venga ahora como rey, obviamente su segunda venida, no todos por ser judíos, por ser israelitas, ingresan automáticamente al reino. Ese es el detalle. Sino que más bien van a ingresar solamente a aquellos judíos que han recibido por la fe al Mesías. Nada más. Y estamos hablando del reino. Aquí no estamos hablando de salvación como lo entendemos nosotros en este periodo de la gracia. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes es clarísima. Tengo un video ya más detallado en YouTube. Si quieres, hermano, ve ahí
con mayor explicación, ¿no? Sobre esta parábola y también sobre la parábola de los talentos. También tenemos ahí en YouTube, entonces puedes entrar al canal y escuchar más tiempo sobre esta explicación, ¿sí? Eh, ya. Carlos Enrique, pastor, buenas noches. La pregunta es, ¿puede haber alguien que no escuche el Evangelio del Reino y si es así, cómo será juzgado? Bueno, nuevamente, eh, las preguntas tienen que ser sobre cosas que la Biblia dice. Si usted me va a preguntar cosas que la Biblia no dice, yo no te la puedo responder. En eso, por favor, quiero que seamos bastante maduros, mesurados. No me pregunte a mí detalles que la Biblia no dice. Usted puede decirme, pastor, este pasaje dice esto, ¿cómo podría entenderlo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se aplica esto en el contexto? ¿Cómo lo aplicamos? Pero decirme cosas que la Biblia no dice, obviamente, yo no lo puedo responder, ¿no? Usted me está hablando sobre la posibilidad, si alguien por ahí no escucha el Evangelio del Reino. Yo solamente puedo decir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones. Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Otro de los grandes errores que se comete es en la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a ver. Vamos allá. La parábola del trigo y la cizaña. Vamos a nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, ¿ya? Aquí también se saca de contexto totalmente las cosas, tanto la palabra del sembrador como la palabra del trigo y la cizaña, y se le dice a la iglesia cosas pues que la Biblia en realidad no le está diciendo, ¿no? Y ese es un gran peligro, lamentablemente. Vamos a ver aquí. Eh, ya, aquí en el verso 24 vamos a iniciar ya. Mateo 13, 24 les refirió otra parábola, porque a partir de Mateo 13 Jesús va a comenzar a hablarles por parábolas precisamente por cumplirles las profecías de Isaías, que por su rechazo al Mesías, por su endurecimiento, como juicio les iba a dar por parábolas para que viendo no vean y escuchando no entiendan. ¿Ya? Así que le habla por parábolas porque es un juicio a la Israel incrédula. ¿Ya? Pero después a sus discípulos íntimos a los que creen les va a interpretar, les va a dar el significado de las parábolas él mismo. Por tanto, no tengo que adivinar, siempre tengo que ir a ver cuál es la interpretación que Jesús les dio a sus propias parábolas. ¿Sí? Entonces, el problema es que muchos nos quedamos así, acá. Otra vez, el reino de los cielos es confundido con el reino espiritual o la morada celestial, ¿no? Y aquí claramente ya sabemos que el reino de los cielos se refiere a el reino mesiánico, reino terrenal a Israel. ¿No? Entonces el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿no? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien, entonces aquí es lo que algunos entienden muy mal. Primero, que piensan que el campo es la iglesia, que piensan que en la iglesia hay trigo y cizaña, ¿no? Y luego confunden aquí el detalle de Dios deja la cizaña, o sea, gente de la iglesia que es cizaña, ahí hasta el final. Y que en el arrebatamiento Dios va a separar al trigo de la cizaña, ¿no? Entonces confunden esto de aquí, del verso 30, con el arrebatamiento, en la que Dios va a separar el trigo y la cizaña. Por supuesto, no tendría ninguna lógica, porque aquí los segadores están arrancando primero la cizaña y dice, y las están recogiendo en su granero. Perdón, acá, primero dice, recoger primero la cizaña, ¿no? Primero recogen la cizaña y la atan en manojos para quemarla, ¿eh? Y luego dice, recoge el trigo en mi granero. Entonces, si yo intento decir que esto es el arrebatamiento de la iglesia, es un desorden total porque antes del arrebatamiento tendría que haber el recojo de la cizaña y echarlas y quemarlas en el fuego, lo cual no tiene ningún sentido, porque después del arrebatamiento todavía va a haber la tribulación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo se aclara todo? Mirando el contexto y viendo cómo el Señor Jesús mismo es el que va a explicar. Por ejemplo, aquí está. Jesús explica la parábola de la cizaña.
¿Eh? No tenemos que adivinar, Jesús mismo lo va a explicar. 36 dice, entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Así que para este tiempo el Señor Jesús también hacía preguntas y respuestas. ¿Eh? También había gente que decía, a ver, explícanos por favor, sus discípulos. 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título para la segunda venida, amados hermanos. El Hijo del Hombre tiene que ver con el reino de Israel, profecía de Daniel, ¿ya? Así que ya vamos ubicándonos bien en el trasfondo y el contexto. ¿Quién siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús, el Mesías. 38. ¿El campo qué es? El mundo. El campo no es la iglesia, lo dice textualmente. El campo es el mundo, no la iglesia. ¿La buena semilla qué es? La buena semilla son los hijos del reino. Algunos se equivocó cuando dice que la buena semilla es la palabra. Bueno, la parábola del sembrador es la palabra, pero aquí la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Por supuesto, el remanente de Israel, un pueblo judío, pero de fe, que creyeron en Jesús como el Mesías. Son la buena semilla aquí, son los hijos del reino. La cizaña, ¿quiénes son? Son los hijos del malo, que Jesús les dijo a los judíos, vosotros hacéis lo que su padre, el diablo, quiere hacer, ¿no? Aunque ellos decían, somos hijos de Abraham porque tienen ascendencia judía, pero Jesús no, son hijos del malo, son hijos del diablo, ¿por qué? Porque no creen en el Mesías, en Jesús. 39. Mira, el enemigo que la sembró es el diablo, textualmente. El diablo pone cizaña dentro del mundo, no la iglesia, el mundo, el campo es el mundo. Pero, ¿qué hay en el mundo? En el mundo están esparcidos, por supuesto, el pueblo de Dios, la nación de Israel. Ahora, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo, no fin del mundo, no arrebatamiento. Por supuesto, aquí ni siquiera estaba la iglesia. La ciega es el fin del siglo que habla del fin del sistema, lo que ya hablamos con Daniel y las profecías del Antiguo Testamento. Y los segadores claramente son los ángeles. Por eso dije que estudian bastante los ángeles en Mateo, porque tiene que ver mucho con el establecimiento del reino mesiánico. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Dice ahí claramente, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a quienes, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto de los justos resplandecerán, hermano, tú lo tienes en Mateo, perdón, en Daniel capítulo 12, lo acabamos de leer hace un momento. Daniel capítulo 12 habla de este reino y sobre todo lo que estaba determinado para con Israel. Vamos allá. Daniel capítulo 12, ¿sí? Muy bien. Acá está. Mira, ve. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está el detalle del juicio sobre esta nación Israel. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Claramente Apocalipsis 20 dice que esto va a ocurrir después de la tribulación. Por eso que los que han muerto durante la tribulación serán resucitados para reinar con Cristo 1000 años. Y aquí habla del pueblo de Israel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el pueblo de Israel. ¿Eh? Y más abajo, hermanos, cuando él está explicando estos detalles, todo esto tiene que ver con Israel. En el capítulo 9 le había dicho que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel. Vamos allá, mira. Él está orando por su pueblo, por su ciudad, que es Israel. Luego también más abajo vemos aquí, sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Está orando por Israel. Luego, en la respuesta, Dios le dice por medio del ángel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esto tiene que ver con Israel. Todo esto de aquí es cumplimiento en la segunda venida de Cristo, que ahí restaura el reino a Israel.
¿Te das cuenta que aquí no nada tiene que ver la iglesia? ¿No? Entonces, a veces estamos confundidos porque no hemos hecho un análisis del Antiguo Testamento, las profecías, a qué están apuntando, sobre quién es el pacto, cuáles son las promesas específicas, de qué naturaleza o características es el reino, todo eso va a ser muy importante. Ahora, vamos a ver Isaías capítulo 11 en nuestras Biblias. Muy bien. Vamos ahí a ver lo que la palabra de Dios dice clara y textualmente en las profecías del Antiguo Testamento. Mira, verso 11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar ¿qué? El remanente de su pueblo. ¿Dónde estará ese remanente de su pueblo? Esparcido por el mundo. Dice, el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntarán, dice ahí claramente, los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Es por eso que el Señor Jesús habló de esta reunión de los escogidos de Dios de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Ya? Entonces, aquí vemos la restauración de Israel en su plenitud. ¿Ya? Vamos a ver acá. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos. ¿Por qué volarán? Porque los ángeles los estarán llevando de uno a uno. ¿Ah? Verso 16, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Ya cuando vemos las profecías complementarias, por ejemplo, Zacarías, ahorita podemos ir a Zacarías, ahí el Señor dijo claramente que en la segunda venida Dios va a librar a su pueblo, porque su pueblo va a estar en opresión, va a estar peleando contra las naciones del mundo, contra sus enemigos, y en el momento en donde parece que Israel sería exterminada, Dios intervendrá, ¿sí? Soberanamente, de una manera portentosa, y librará a su pueblo de la calamidad. Entonces, la Biblia asegura que ese remanente de Israel, por supuesto, va a tener una salvación de parte de Dios, ¿no? Y todo eso, cuando uno estudia las profecías del Antiguo Testamento, se da cuenta que cuando Jesús está hablando en Mateo 20, bueno, es más, en todo Mateo, cuando Jesús está hablando en todo Mateo, se está refiriendo a las profecías del Antiguo Testamento. Por eso que tú vas a ver en Mateo siempre para que se cumpliese. Esto es lo dicho, pues la escritura, ¿no? Porque Mateo está trayendo a cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento, que se cumplían literalmente en Cristo Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero rechazaron el reino, tiempo de gracia, ahora para con los gentiles. Pero ese tiempo de gracia no es para siempre, sino que va a concluir, va a terminar justamente con el arrebatamiento de la iglesia. Y eso es lo que la Biblia está enseñando, hermanos, en toda su plenitud, digamos, en toda su extensión, de una manera clara, de una manera directa. Muy bien, así que el remanente aquí tiene que ver con Israel. Ahora, vamos a Isaías 27. Dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates. Trillará. ¿A qué te suena esa palabra? Desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto y vosotros, hijos de Israel, ¿qué dice? Seréis reunidos uno a uno, tal y como vemos en Mateo 24, que el remanente, sus escogidos de todas las partes del mundo, están siendo reunidos de uno en uno. Esto no es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es toda la iglesia en un solo abrir y cerrar de ojos, todos a la vez son arrebatados a los aires, en las nubes. Aquí vemos más bien del remanente de Israel que en la venida del Señor están siendo recogidos de uno en uno. Y los ángeles tienen aquí su papel, por eso que las parábolas hablan mucho de los ángeles. Y cuando Jesús habló en Mateo 24, dijo que enviará a sus ángeles precisamente a recoger a sus escogidos uno a uno. Por eso que uno será tomado y el otro será dejado, pues. Serán reunidos uno a uno, ¿no? Y mira qué dice aquí.
13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová. ¿Dónde? ¿Dónde dice? En el monte santo en Jerusalén. Esto, por supuesto, de Mateo 24 no es el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento la iglesia es llevada a los aires, mientras que aquí ellos son reunidos ¿dónde? En Jerusalén, pues, hermano, en el monte de Jerusalén. Así que una gran diferencia, si te das cuenta. Entonces, cuando analizamos la Biblia en su panorama general es otra cosa. Por supuesto, nos faltaría el tiempo para ir analizando cada escritura, libro, profecía del Antiguo Testamento, pero por lo menos aquí tenemos contundencia de lo que aquí el Señor está hablando a su pueblo. Vamos un rato a Zacarías, profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, claramente lo dice. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma del espíritu del hombre dentro de él ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por, por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Claramente lo dice la Biblia de manera textual. Esto es para con Jerusalén, esto es terrenal, esto es para con los pueblos. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada otra vez a todos los pueblos, a todos los pueblos. Dice bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto pasará en la tribulación. El mundo se volverá en contra de Israel. ¿Ah? Verso 4, en aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Esta es la mortandad, la guerra que hará el Señor en su segunda venida defendiendo a Israel, pues. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios, ¿no? Verso 7, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, etc., ¿no? Etcétera. 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén otra vez. Jerusalén. ¿Ah? En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Te das cuenta? Se le está prometiendo, se le está cumpliendo todas las promesas a Israel, el pacto davídico, el reino. Si no hubiese arrebatamiento, hermanos, y si la iglesia reemplaza a Israel o etcétera, todo esto no hay manera en cómo cumplirse, pero se va a cumplir literalmente la palabra de Dios. 9, dice Jehová, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores otra vez de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. ¿Ah? Otra vez, en aquel día habrá gran llanto en donde? En Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres, los descendientes de la casa de Natán por sí, y todo, ¿no? Se da cuenta que aquí todo esto gira en torno a Israel, y específicamente en Jerusalén. Por eso cuando vas a a Apocalipsis 20, ahí habla de la santa ciudad también, el campamento de los santos, la ciudad amada, la ciudad santa, que es Jerusalén. ¿Ah? 13, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, otra vez, que dice, para la purificación del pecado y la inmundicia, lo que vimos en Daniel capítulo 9. Se va a cumplir, todas las escrituras se complementan en un solo evento o proceso que es la venida, la segunda venida del Mesías para con Israel, establecer su reino. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, etcétera. ¿Ah? Así que otra vez, todo esto tiene que ver con Israel. Dice el verso 6 proféticamente, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, porque las evidencias del Mesías, de su crucifixión, de su muerte, serán mostradas también a Israel. ¿Ah? Así que aquí todo esto es claro. Vamos a ver aquí. 14, ¿ya? 14. He aquí, el día de Jehová viene.
El día de Jehová es el día terrible, el día grande y manifiesto es la segunda venida. Y en medio de ti, dice, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones, que dice, para combatir contra Jerusalén otra vez, el Armagedón. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad, etcétera, etcétera. Tres, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuatro, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Por eso dice que este es un proceso, porque vendrá el Señor y va a pelear primero con las naciones, va a librarlos ¿cómo se llama? De la aniquilación, ¿no? Va a librar a Israel de sus enemigos, va a pelear contra ellos. Y dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, y esto es lo que vimos en antes, ¿no? Hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Así que aquí está hablando que el Señor va a librar y va a dar una vía de escape a su pueblo en este tiempo de guerra. Esto es lo que acabamos de ver hace un momento atrás, que el Señor abrirá camino a Israel. Todas las profecías, mientras más examinamos, por supuesto, la hora no nos alcanza. Podríamos examinar libro por libro profético en cuanto a la restauración de Israel, y todo apunta a Jerusalén, a un reino terrenal, a un reino mesiánico. Literal, se va a cumplir ahí las promesas, el trono de David, todo, hermano. Todo con referente a Israel se va a cumplir. Por eso es que hoy creemos, hermanos, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermanos, no tiene nada que ver con estos asuntos. Más bien, para que esto entre en vigencia, la iglesia tiene que salir. Romanos capítulo 11 claramente dice que hasta que llegue la plenitud de los gentiles, y luego, ahora sí, Dios volverá al remanente de su pueblo, y luego dice, todo Israel será salvo. Eso es el orden que Dios nos ha dado. Entonces, no, por más que haya quienes vengan con sus filosofías, con sus premisas a querer desbaratar esta enseñanza, la Biblia es clara en sus páginas. Te animo a estudiar la Biblia libro por libro, Antiguo, Nuevo Testamento, y ver todo en panorama. No te dejes guiar por ciertas predicaciones, ciertas lecciones, ciertas frases acá de su contexto, ¿no? De la Biblia, y por ahí te confundas. No, lee la Biblia, hermano. Estudia la Biblia y toda la Biblia, ¿sí? Muy bien. Bueno, hermanos, hacemos una pequeña pausa. Sí, Gracias, hermanita. Y bueno, ahí Corintios capítulo 15. Algunos también tenían ahí una duda en cuanto aquí dice algo así como a la final trompeta. ¿No es así? Y entonces muchos ahí, pastor, pero acá dice a la final trompeta, y Apocalipsis nos habla de 7 trompetas. Entonces se sobreentiende que la final trompeta es la séptima, ¿no? Y si la iglesia resucita y es transformada a la final trompeta, entonces todos esos juicios de las trompetas, ¿no? Que es de la primera a la sexta, obviamente la iglesia lo ha atravesado, porque recién va a ser arrebatada a la final trompeta. Nuevamente es la misma manera lógica o filosófica a veces de entender la Biblia, lamentablemente, ¿no? Y cuando estudiamos la Biblia de esa manera, obviamente nos podemos equivocar, porque, hermanos, se dan cuenta que la filosofía es muy fuerte, ¿no? Ya que somos personas de razonamiento. Entonces, cuando nos dicen algo lógico, siempre nosotros, ya, como que le encontramos un sentido. ¿Verdad? Pues si está diciendo la final trompeta, entonces es la séptima trompeta, entonces todo tiene sentido. No, no, hermanos, así no se estudia la Biblia. La Biblia tienes que estudiarlo en forma, ya hemos dicho, panorámica, completa, apuntando al establecimiento del reino mesiánico, y que efectivamente ya lo hemos comprobado, todas esas promesas con Israel se van a cumplir. Entonces, si encajamos a la iglesia ahí, no estaremos en una distorsión, ¿no? Así que a partir de esa concepción, recién voy a ir a entender los detalles. Entonces, para darles la respuesta rápida, vamos a ir a Apocalipsis,
y vamos a ir a ver la parte que habla precisamente de esta séptima trompeta, que aparentemente algunos dicen que habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero por supuesto no es el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? A ver, vamos allá. En la séptima trompeta en Apocalipsis capítulo 11. La séptima trompeta en Apocalipsis capítulo 11, verso 15. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahí. Dice, por ejemplo, el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Claramente, cumplimiento de todas las profecías que hasta ahora hemos visto, el reino de Cristo, ¿no? Ahora, el verso 16 dice algo interesante. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hay una mención especial a los 24 ancianos. Lo hemos visto desde el capítulo 4, que van a ir apareciendo de escena en escena. A partir del capítulo 4, durante el libro de Apocalipsis, cada vez que cambia de escena y vamos a vernos en las moradas celestiales, Juan mira a las moradas celestiales y ve siempre ahí a los 24 ancianos. Están en la presencia del Señor, están en el reino celestial, ¿ya? Y claramente dice aquí que al tocar la trompeta, ya esos 24 ancianos estaban en la presencia del Señor. Entonces no temamos ir a los pasajes, ¿no? Cuando nos enfrentemos a cosas como esta, pero acá dice la final trompeta y la policía habla de la séptima trompeta y no te quedes bloqueado. Ve, investiga, abre ese capítulo, lee todo en su contexto y deja que la Biblia te oriente, ¿no? A veces hay cierta fricción, cierto miedo a incurrir en estos pasajes pensando de que no lo voy a entender. Pero claramente dice ahí, verso 16, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos. Ya estos ancianos estaban en la presencia del Señor antes de haberse tocado la séptima trompeta. Entonces no dice que recién serán llevados al trono cuando se haya tocado o después que se haya tocado la trompeta, ¿no? Y vamos a ver aquí, el verso 17 dice, ellos decían así, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esto es lo que ellos decían en su adoración celestial. Verso 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, dice, en el cielo, claramente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande rayo. Te das cuenta que aquí es una miradita al reino celestial, y ahí ya están los 24 ancianos. Entonces, ¿cómo demostramos que no hay razón para confundir las trompetas de Apocalipsis con la final trompeta que dice Pablo en Corintios 15? Obviamente, primero, porque vemos su naturaleza. La trompeta de la cual Pablo habla es una trompeta de reunión. Mientras que aquí en Apocalipsis no vemos reunión, vemos que cuando se toca la trompeta se desata ira, juicio, ¿no? Es la ira de Jesucristo al final de la tribulación que va a venir a tomar los reinos. Pero aquí no vemos en ningún momento que al sonar la trompeta, ahí el pueblo de Dios haya sido trasladado al reino celestial o a las nubes, algo que se ve en el arrebatamiento. O sea, vemos contextos totalmente diferentes. Nuevamente, ¿cuál es el error? Porque encontramos la palabra trompeta, siempre estamos igualando ahí los contextos y creyendo que habla de lo mismo. No, las trompetas, cada trompeta puede referirse a un evento totalmente diferente, ¿no? Ahora, entonces, queda lo segundo por determinar. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Algunos han tratado de explicar que estos 24 ancianos son, por ejemplo, judíos. Dicen 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento, ¿no? Lo cual no tiene ninguna base bíblica por lo que vamos a ver después. Otros dicen que son seres angelicales, 24 seres angelicales, pero tampoco el contexto, el pasaje lo va a desmentir.
Y algunos incluso dicen simplemente son 24 ancianos y ya, nada más. 24 ancianos y ya. Pero esto tampoco es plausible con el contexto. Mira, ¿qué dice? Los 24 ancianos estaban en el cielo. En primer lugar, tienes Apocalipsis 4, 1 al 2, y durante todo Apocalipsis están siempre en el cielo. Luego, tenían vestiduras blancas y coronas de oro. Luego, adoran al que está en el trono y también rinden sus coronas delante de él. También todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que claramente dice que son las oraciones de los santos. También cantaban, adoraban. Los 24 ancianos estaban en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida. Lo vemos en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Al tiempo indicado, los 24 ancianos celebran también las bodas del Cordero e inmediatamente ocurre la segunda venida de Jesús a la tierra en Apocalipsis 19, todo el capítulo. Ese es el orden correcto que nos da Apocalipsis 19, ¿ya? Entonces, hermanos, basta comprobar que los 24 ancianos son la iglesia y se desmienten tantas teorías, ¿no? Todo cae, ¿cómo se llama?, a tierra, porque claramente se está diciendo en Apocalipsis que la iglesia ya está con Cristo reinando, está a su lado durante los eventos de la tribulación, ¿sí? Entonces, Apocalipsis 5, 18, perdón, 5, 8 al 12. Ahí vamos a ver una explicación sobre los 24 ancianos. Y a la luz de este pasaje vamos a ver, número uno, respuesta número uno. A los que dicen que los 24 ancianos son judíos, no pueden ser solo judíos. ¿Por qué? Porque claramente dice ahí, son de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que ellos que dicen, no, que son 12 patriarcas judíos y 12 apóstoles judíos, no podría ser, porque el mismo pasaje dice que son de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, ¿no? Así que date cuenta que la sencillez de las escrituras nos aclara mucho mejor que cualquier filosofía, ¿no? Luego, los 24 ancianos tampoco podrían ser 24 ancianos literales, porque en el pasaje se infiere que ellos son redimidos de todo pueblo y de toda nación. Ahora, si tú quieres decir que son 24 exactamente y solo 24, y al mismo tiempo esos 24 tienen que ser redimidos de toda lengua y toda nación, estarías diciendo que en el mundo solamente ha habido 24 pueblos, 24 lenguas, 24 naciones, lo cual sería absurdo, pues. Así que 24 aquí no es un número literal, es un número forzosamente simbólico, y no es de extrañar porque todo Apocalipsis es simbólico. ¿Ah? 24 es un múltiplo de 12 que para los hebreos simbolizaba un número completo, que no le falta nada, mejor entender. Por eso 12, 24, que tiene la idea de un número completo. Entonces, no necesariamente son 24 personas literales, sino son un grupo de personas simbólicas que evocan la plenitud de los redimidos. En este caso, son redimidos de toda lengua, linaje, tribu y nación, pero antes de la tribulación, ese grupo solamente podría ser la iglesia. Solamente podría ser la iglesia. ¿Ah? Muy bien. Después de esto, no podrían ser seres angelicales. Algunos dicen, son ángeles, simplemente, son ángeles, son querubines, son serafines. No podrían ser, ¿por qué? Porque ellos en el canto dicen, con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre los ángeles no tienen redención, pues hermano. Y encima añaden de toda lengua, linaje, pueblo, nación. Entonces, son seres humanos que han sido redimidos. ¿Y dónde están? En la presencia del Señor. ¿Y qué están haciendo? Están adorando, están ministrando. Aquellos también que dicen, no, que cuando uno muere no va ni al cielo, no va, aquí queda derribado toda esa teoría. ¿Te das cuenta? Simplemente ubicar un pasaje con la sencillez, con el sentido común en su contexto, hermanos, nos salva de tantos errores. El problema es que el cristiano el día de hoy no tiene la paciencia de hacer esto. Que cuando alguien lo hace, dicen, qué paciente. A mí me dicen muchas veces, qué paciente eres, Pato. Y no es que sea paciente, ¿no? En realidad, yo creo que me falta mucho para ser alguien totalmente paciente. Pero sí, lo que pasa es que la mayoría no le da esa paciencia a las escrituras. No le da ese tiempo. Quieren todo ya. Quieren todo en una explicación, en una frase, ¿no? Dame una prédica y ya está, y aprender todo. No, hermano. Sé detallado, lee la escritura. Nada de lo que he dicho el día de hoy es un concepto abstracto, todo te lo he mostrado literalmente en el texto, ¿no? Entonces, ahí usted vea cómo quiere aprender doctrina, por filosofías, por tradiciones, por posiciones, por teologías o por el texto en su contexto. Ya uno tiene que decidir. Así que no pueden ser ángeles o algunos, incluso después de haber escrito todo un artículo de esto, todavía en los comentarios, no, que son ángeles, que son ángeles, no, que son 24, a pesar de las evidencias, y esto ya obviamente es necedad.
ahí sí ya no puedo hacer nada. Por eso les digo, yo no me preocupo tanto de los que me contradicen, de los que insisten, porque al necio, hermanos, lamentablemente no se puede hacer más. Le hablo claramente a un público que es pensante, que tiene el Espíritu Santo, y si lo ve plausible y razonable, lo ve en las Escrituras, creo que va a despertar fruto en esa persona. Lamentablemente hay gente que a pesar de que le muestres y le muestres y le abras toda la Biblia, va a decir siempre, no, que yo pienso lo contrario. Bueno, lamentablemente ahí ya no podemos hacer nada, ¿no? Muy bien. Entonces, son la iglesia porque tienen coronas y solo a la iglesia se le prometen coronas en el Nuevo Testamento, ¿no? Son redimidos por la sangre de Cristo de todo pueblo, tal como la iglesia es redimido, hermanos, de todo pueblo, de toda sangre, de todo linaje, de toda tribu, de toda nación, ¿sí? Eh, Son reyes y sacerdotes, ¿ya? Al margen de que a alguno no le guste esa traducción y diga, no, que simplemente aquí quiere decir que más bien el rey y el sacerdote es Cristo. Bueno, al margen de todo eso, a la iglesia tienes, por ejemplo, en primera de Pedro 2:9, que se le dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿no? Reyes y sacerdotes, ¿ya? Yo no tengo ningún problema con esto, porque obviamente se entiende que este reinado de los creyentes es debajo del reinado de Cristo. O sea, la Biblia es claro en eso. No, no creo que cuando Pablo diga, "Oh, vosotros reinar o van a reinar o reinaremos", no creo que en ningún momento le esté quitando el trono a Cristo. Sí, yo no tengo ningún problema con esa interpretación, ¿no? Luego también dice, reinarán sobre la tierra. ¿Ah? Y la iglesia en 2 Timoteo 2:12 dice que reinaremos con él. Primera de Corintios 6:2 al 3 también dice que sojuzgaremos al mundo, reinaremos. Primera de Corintios capítulo 4 verso 8 también la iglesia reinará con Cristo en la tierra. Y también la iglesia es un número incontable, no solo 24, por supuesto, ¿no? Número incontable. Entonces, hay evidencias suficientes aquí en el mismo Apocalipsis para sugerir, hermanos, en connotación o armonía con las otras cartas o libros de la Biblia, que los 24 ancianos son una representación de la iglesia. Entonces, ¿cómo vas a comparar la séptima trompeta de Apocalipsis 11 con la final trompeta que Pablo dice en 1 Corintios 15, cuando claramente en Apocalipsis 11 dice que la iglesia ya estaba con Cristo antes del sonido de esa trompeta? Así que en esto la Biblia también es clarísima, ¿no?